Yo abrí de 1 Corintios 9:24 y dice: exhortación a asegurar la salvación. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, si bien todos corren, uno solo se lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo ganéis. Todos los que han de luchar en la palestra guardan en todo una exacta continencia, y no es sino para alcanzar una corona perecedera, al paso que nosotros la esperamos eterna. Así que yo voy corriendo, no como quien corre la aventura, peleo, no como quien tira golpes al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclaviza, no sea que habiendo predicado a los otros venga yo a ser reprobado. Porque no debéis de ignorar, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos a la sombra de aquella nube, que todos pasaron el mar y que todos bajo la dirección de Moisés fueron en efecto y en cierto modo bautizados en la nube y en el mar, que todos comieron el mismo manjar espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque ellos bebían del agua que salía de la misteriosa piedra y los iba siguiendo, la cual piedra era figura de Cristo. Pero a pesar de eso, la mayor parte de ellos desagradaron a Dios y quedaron muertos en el desierto. Palabra de Dios. Pues esta noche es mi turno para testificar, porque sabemos nosotros que nuestra fe está construida en testimonios, y por los testimonios somos hoy quienes somos. Estamos bautizados y pertenecemos a este gran plan de la salvación en Jesucristo nuestro Señor, porque así Él lo ha escogido en el Padre, que es quien nos ha dado semejante regalo tan grande, tan inexplicable, tan misterioso, y algo que nosotros no alcanzamos todavía a concebir en su plenitud. Pero yo diría que si nosotros aceptamos que eso es una realidad y que el testimonio más grande es el del Señor Jesús, entonces descubrimos que para ser católicos hoy y ser de Cristo, pues tiene que ser porque muchos y miles y millones imitaron al Señor haciendo de testimonio, dieron su vida y en su sangre estamos parados nosotros hoy. Y por eso es importante que nosotros testifiquemos, no porque el testimonio que yo les voy a dar acá tenga algo que pueda glorificarme a mí, porque si algo vine yo a hacer es a glorificar al Señor Jesús, que es quien me salvó. Pero hablo de mi miseria y de mi pecado al principio un poco, para que tengamos una perspectiva de las maravillas que ha hecho en mi vida, y Dios quiera que Él se apiade de mí para que yo pueda vivir a la altura de lo que Él me entregó y me mostró, y vivir en la fidelidad después de que Él me rescató de la infidelidad. Yo les puedo dar una idea de mi pasado, porque voy a pasar rápidamente por eso, porque lo más importante es lo que sucede cuando el Señor me rescata. Yo nací en Colombia, en un pueblo pequeño de cultivadores de café, y mi familia son todos tradicionalmente cultivadores de café, y nací en una familia muy numerosa, católica, crecí con todas las tradiciones y las enseñanzas de la Iglesia Católica, y viví una infancia muy feliz. Cuando tenía 14 años me enviaron a Bogotá, la capital de Colombia, a terminar mis estudios secundarios, y estos eran los años 60, y sabemos, algunos por historia, otros porque estaban ya vivos en esa época, de que los años 60 fueron años de una revolución trascendental, cultural, y quizás una de las tragedias más grandes en la historia de la humanidad en lo que se respecta a la moral, a los valores, a los principios, que fueron derrotados y amenazados y continúan en una demolición desde entonces. Yo abracé con mucho entusiasmo toda clase de movimientos paganos, tendencias completamente a la oscuridad, a la magia, a la superstición, al espiritismo, a la astrología, a todas las culturas y religiones de Oriente,
me separé completamente de Dios, dejé la iglesia, dejé de pensar que Jesús era Dios y es más, perseguía la iglesia. Cuando tenía 20 años contraje matrimonio en Colombia y me trasladé a Alemania para estudiar en la Universidad de Hamburgo, en la ciudad de Hamburgo. Esos años, entre los 14 y los 20 años, después de que salí de mi pueblo, los viví todos dentro de todo ese mundo que les describí a ustedes, que era un mundo esotérico, pagano, ocultista, adivinador, y una vida muy rápida. Abracé todo el movimiento también con las drogas alucinógenas y toda clase de elementos que venían con ese mismo impacto espiritual contra mi generación en esa época. Cuando yo viví en Alemania, estudié en la Universidad Bellas Artes y me gradué como actor y compositor musical. Allí viví 6 años y nacieron mis 2 hijos en Hamburgo. Luego me trasladé a los Estados Unidos, que es donde vivo desde el año 76. Los primeros 2 años los viví en Nueva York, trabajando en teatro como actor. Luego me trasladé a California, a Los Ángeles, y continué actuando en cine, televisión. Luego me firmaron a Sony de Nueva York y tenía una orquesta con la que viajaba por todo el mundo y producía discos cada año, al mismo tiempo que seguía en el espectáculo en muchas áreas. Toda mi vida, desde que salí de mi pueblo a los 14 años hasta el año 97, esos son 33 años, la viví centrada en un mundo completamente materialista, dibujado espiritualmente en filosofías y adivinación y superstición y magia, como les dije, pero el mayor objetivo de mi vida siempre fue el mundo. Siempre quise fue el dinero, la fama, el placer, las oportunidades de proyectarme yo profesionalmente en una manera egocéntrica, y construí una vida completamente lejos de Dios, un edificio de pretensión, de orgullo, de vanidad. Les puedo dar una idea de cómo estaba yo de mal, que mi casa en California estaba decorada con una superstición muy antigua japonesa que se llama Feng Shui, que es adoración a cristales y fuerzas cósmicas del universo. A la entrada de la casa tenía un cristal mirando un espejo y cristales por toda la casa, fuentes de agua. Los muebles estaban alineados para que unos miraran al norte, los otros al sur, y supuestamente así canalizaba todas las fuerzas cósmicas y las energías del universo para que tuviera abundancia, prosperidad y todo lo positivo llegara a mi vida. Así de torpe me había convertido yo, y encima de eso gastaba fortunas en estas cosas. Así de que no tenía límite el estado de ceguera espiritual en que había terminado, pero yo me creía el sabio de la familia, porque es el primer ingrediente de los aceites del infierno, que nos elevan el orgullo a nivel tal y la pretensión, que nos endurece el corazón y terminamos convencidos que somos sabios y todos los demás están retardados.